El capítulo 3 de Primera de Corintios, ya saben que siempre le busco un título para más o menos canalizar lo que estaremos estudiando. Y yo, cuando estudiaba este capítulo, dije, no puede ser otro más que el fundamento es Jesucristo. Así que ese fue el título que le puse. Yo espero que usted lea estos capítulos, y que no me la deje todo a mí, sino que usted también los lea en casa y que usted diga, wow, y cuando terminemos tenemos un tiempo para compartir algo que Dios le haya mostrado, porque puede ser que yo no hable todo lo que está ahí, porque necesitaría hablar verso por verso. Pero cuando no hable algo de lo que usted ya vio y Dios le enseñó algo, yo le animo a decir, ¿sabes qué? Yo también vi esto en ese mismo pasaje y Dios me enseñaba esto para mí. Bueno, diga conmigo, el fundamento es Jesucristo. Así es. ¿Qué entendemos por fundamento? ¿Qué se entiende cuando decimos que vamos a hacer una casa y qué es el fundamento? La base, en inglés dicen el foundation, que es la base donde el cimiento, es la palabra correcta en español, que nosotros conocemos como el fundamento de una casa, es el cimiento. Bueno, el cimiento en este caso se cataloga como lo principal de una casa, porque si falla el cimiento, verá que aunque todo lo demás esté muy bonito, se va a caer. Y el Señor Jesucristo habló de eso y nos dijo que el hombre prudente edifica su casa sobre un cimiento sólido. Y luego dice, pero el insensato o el tontito la edifica sobre arena. Y sobre arena, imagínate, se puede caer. O sea, lo más probable es que se caiga, porque una vez metiéndose el agua, qué peligroso es. Pero sobre roca estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a entrar al capítulo 3 entonces, y de los versos 1 al 5 nos habla de un tema que no es muy agradable. Fíjese lo que vamos a ver. Las señales de una iglesia carnal. ¿Cómo se sabía? Dice, capítulo 3, del verso 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Espirituales quería decir como gente que tiene el espíritu. Entonces dice, sino como a carnales. Carnales aquí significa gente pecadores, o sea, gente que viven en la carne, que viven agradando la carne. Y entonces dice, realmente les hablé como a niños en Cristo y les di a beber leche y no vianda. Vianda se entiende un plato fuerte, tú sabes, algo, una comida pesada. Pero dice, pero ustedes no podían comer eso, y está hablando simbólicamente, y entonces les dio a beber o les dio a comer, o les transfirió un mensaje muy light, diríamos acá, muy sencillito, solamente del perdón de Cristo, de la sangre de Cristo. Pues mira, porque no podían tomar nada más, dice, les habló como a niños en Cristo. Les dio a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces. Y luego lo peor dice, ni son capaces todavía. Y entonces explica por qué. Dice, porque aún son ustedes carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Esas tres cosas. Celos es estar enojado porque Dios le dio a tu hermano algo que tú crees que a ti no te dio, o que tratan a otra persona de una manera y que a ti no te están tratando de la misma manera. Todo lo que tiene que ver con celos es algo malo. Por eso
los celos incluso están entre la lista de las obras de la carne. Celos. Entonces, dice Pablo, hay entre ustedes celos, pero aparte no solamente hay celos, sino que también hay contiendas primero. Contiendas pues son peleas, ¿no? No, que dime, que no, y tú dijiste, y no, sí dijiste, y no dije. Y ahí están peleando unos con otros, o en vez de buscar solución a las cosas que están pasando, esta gente le busca 3 pies al gato. Y dice Pablo, no les puede hablar como espirituales. Y por último habla de divisiones. Y divisiones acá o disensiones son divisiones. Y entonces dice, no son carnales y andan como hombres. Entonces, concluimos pues en este pasaje, las señales de una iglesia carnal, se les tiene que hablar como a niños. O sea, te tienes que poner guante blanco y toda la cosa para tratarlos, porque no son capaces de recibir una exhortación, de recibir un regaño, una corrección. Y entonces dice, se comportan como pecadores, tienen celos unos con otros, se pelean unos con otros, y sobre todas estas cosas, en esas divisiones, más adelante el verso 4 dice que tienen sus idolitos, sus little idols, porque dice, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. O sea, esa persona decía, yo nomás al apóstol Pablo sí. Y luego otro dice, yo soy de Apolos. Yo no soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y otro decía, no, a mí no me cae Apolos, a mí el que me cae es Pablo. Y ahí estaban uno con otro pensando que su predicador favorito era este o el otro, y entonces Pablo dice, eso es ser carnales, porque en el verso 5 concluye, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y entonces concluye esta frase, servidores por medio de los cuales ustedes han creído. ¿Qué es lo que es Pablo? ¿Qué es lo que es Apolos? ¿Qué es lo que es cualquier predicador, cualquier cantante, cualquier ministro? ¿Qué es lo que es? Dice acá que son todos, que son servidores de Dios, servidores por medio de los cuales nosotros creemos, nosotros conocemos del Señor, es todo. Entonces, si todos somos servidores, ninguno de nosotros debemos de buscar hacer ídolos de nadie, porque era lo que esta iglesia hacía. Desgraciadamente eran las señales de una iglesia carnal. Ahora, pero déjeme decirle esto, que aquí yo creo que es muy importante. ¿Por qué el Señor habla y por decir así, saca los trapitos al sol de esta iglesia y muestra cómo era? ¿Sabes por qué? Porque Dios, aún a esta iglesia, podía revelarse y cambiar su vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios puede cambiar a cualquier persona. Así que si de pronto en tu entorno, entre las personas que nos visitan, tú ves a una persona que tal vez hasta venga tomada y dices, esa persona, imagínate cómo anda. Ten cuidado, porque un día se puede convertir y puede ser maestro tuyo. O sea, Dios puede ser cualquier cosa. Por eso está puesto aquí, porque Dios no estaba desechando. Y aquí, ojo, que Pablo estaba hablando a alguien que era de la iglesia, no era simplemente a gente de la calle, era gente que ya conocía a Cristo, pero que se estaban portando en una manera carnal. Así que ahí tenemos las señales de una iglesia carnal. Los versos que siguen, del 6 al 9, nos enseña que todos somos colaboradores de Dios. Vamos a leer versos 6 al 9. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno
recibirá su recompensa conforme a su labor. Verso 9, aquí está esa cosa que son el que plantea y el que riega. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, y luego dice, coma, edificio de Dios. ¿Qué es esta segunda parte del capítulo? Nos dice que todos, amado hermano, todos los que trabajamos por Dios, y no tiene que ser de los 5 ministerios, da una clase, usted da la bienvenida a la gente, hace cualquier trabajo que usted hace para el reino de Dios, por pequeño que sea, ayudamos en cualquier capacidad en la iglesia. Dios no dice, no, pero colaboradores son los que predican. No, colaboradores son todos los que trabajamos en alguna área para Dios. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, pero como todos somos colaboradores de Dios, entonces en los versos 6 y 7, Pablo deja bien claro que el que planta y el que riega no es que tiene un gran mérito. Qué bueno que lo hagamos, qué bueno que hagamos lo que hacemos por Dios, pero al final dice, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces, lo que nos quiere decir, si este predicador fuera muy elocuente, o si este maestro fuera un tremendo teólogo, pero luego dice, pero si Dios no tomara esa palabra y cambiara a la persona, lo que hiciera fuera nada. ¿Me explico? Lo que ese gran talento no fuera nada si Dios no toca las vidas. Amén. Entonces, al final, el verso 7 es muy importante. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y ese verso debe ser para nosotros clave, entender que Dios es el único que merece gloria, que merece honor, que merece reconocimiento. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Porque reconocemos a Dios. Ahora, la otra pregunta que surge de aquí, de estos versos, es, ¿colaboradores para qué? Somos colaboradores para colaborar con Dios en lo que Él hace, en lo que Él quiere que se realice. Y nosotros entendemos que desde el principio, si tú lees los primeros 2 capítulos de Génesis, vas a entender que Dios puso al hombre. Ahora, en esos primeros 2 capítulos no había pecado, no había Satanás, no había maldad, no había enfermedad, no había nada de esto. Y ahí está el diseño de Dios. Y dice, hagamos al hombre, ¿se acuerdan? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego, ¿qué fue la siguiente palabra que dijo? Y señoree. Y en inglés dice, déjenlos que ellos señoreen, dando a entender que no era solo el hombre, sino el hombre y la mujer, que iban a señorear y a tener dominio sobre la tierra. Y toda la creación debía estar sujeta al hombre que Dios puso en la tierra. Y no estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de Adán, porque cuando Cristo vino, Cristo manifiesta todo lo que Adán debía de haber hecho. ¿Te recuerdas? La tormenta estaba ahí y le manda la tormenta, enmudece, calla pronto. ¿Y qué pasó? Se paró. Entonces uno dice, y la gente dice, wow, ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero esa era la autoridad que había sido delegada al hombre en el principio. Esa era la colaboración, gobernar el planeta, gobernar toda la creación, las plantas, los árboles, los peces, toda criatura esté sujeta al hombre. Pero ya sabemos la historia, el hombre cayó. Pero la buena nueva es que Cristo vino a restaurar esto, amado hermano. Y entonces nos hace a ti y a mí
colaboradores. ¿Colaboradores para qué? Para gobernar toda la tierra, para gobernar la creación, para gobernar tu barrio, para gobernar tu escuela, tu hogar, para declarar. ¿Se recuerdan la palabra que dice? Y todo lo que ataren en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataren en el cielo será desatado en la tierra. Entonces, si en tu barrio alguien se anda comportando locamente, vamos a decir que quema llanta, que venden droga, que hacen cualquier tontería, y tú dices, ay, este barrio está feo, mejor me voy a mover. ¿Verdad que decimos eso? En vez de eso deberíamos decir, voy a tomar la autoridad y voy a ejercer la autoridad que Dios me da. Ahora, no es de irte a pelear con el vecino o con el que anda quemando llanta, pero es tomar la autoridad espiritual. ¿Alguien entiende esto? Y declaras y dices, en mi barrio no. Declaras, aquí este lugar yo lo declaro tierra de Dios, y declaro que la gloria de Dios se manifiesta en este lugar. Si el mal ha tomado nuestros lugares, aún muchas veces el mal toma nuestros hogares, amado, nuestras casas. ¿Por qué? Porque lo dejamos. Porque el enemigo entra y nosotros no decimos nada. O sea, porque el mal entra y tú no te defiendes. ¿Qué dijo Cristo a Pedro cuando le dijo, Señor, no te conviene en ninguna manera que tú vayas a morir a Jerusalén? Y eran bonitas palabras, pero no era lo que tocaba. Entonces Cristo tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, porque no miras las cosas como Dios las ve. ¿Qué dijo Cristo cuando Satanás vino a tentarle? Si eres el Hijo de Dios, escrito está. Y eso es lo que tú y yo, como colaboradores de Dios, necesitamos decir. En tu trabajo debes de bendecir tu trabajo, amén. En tu casa debes de bendecir todo lo de tu casa, tu negocio, tu barrio, tu ciudad. Nosotros estamos aquí para bendecir, amén. Para eso Dios nos ha llamado, para poner este escudo, los guardas de la ciudad. ¿Te recuerdas de Caín? Caín, ¿qué dijo? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Pues sí eres, chiquito. Y tú también dices, y Señor, ¿y cómo voy yo a salvar a todo aquí este barrio? ¿Cómo voy a proteger a todo este barrio? A lo mejor eres esa luz que Dios necesita ahí en ese lugar, amén. Entonces, número uno, somos colaboradores para cumplir su voluntad. O sea, la Biblia dice que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y si entendemos eso, vamos a poder saber que ahí en tu casa vive Cristo, porque vive en ti. Y que si tú dices, no, si Cristo estuviera presente, Él no iba a permitir eso. Pues entonces tú no lo permitas tampoco. Y tú pelea en contra de eso y ven y derriba a los gigantes, amén. Número uno, colaboradores para eso. Número dos, para hacer lo que a Él le agrada. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, si me lo ponen por favor. Para hacer lo que a Él le agrada. Colaboradores de Dios. Por tanto, esto es lo que le agrada al Señor Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente, enseñándoles. Nota que no es solamente ganar gente, no es solamente bautizarlos, pero hay que hacerlos discípulos y hay que enseñarles que conozcan todo el plan de Dios y no solamente una parte, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Somos colaboradores, ¿para qué? Para gobernar con Dios, y número dos, para hacer lo que a Él le agrada. Avanzamos otra vez, vuelva a Corintios, 1 Corintios 3, y llegamos al verso 10 al 15, donde habla del tema que yo le di en este día, que nos habla del único fundamento. Del verso 10 al 15 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
yo como perito arquitecto, perito quiere decir como un arquitecto experto, esa es la palabra que da, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Note que Pablo dice, yo puse el fundamento. Está hablando de las vidas que él edificó, está hablando de las vidas que él ganó, de las ciudades donde él llegó a penetrar con el evangelio. Y él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y luego dice, y otro edifica encima. O sea, él dice, yo traje la palabra, que fue el fundamento, fue Cristo, pero otro va a seguir enseñándole a toda esta gente. Otro va a seguir edificando. Pero el consejo que Pablo daba era, dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, ¿qué le vas a agregar? ¿Qué le vas a agregar a la construcción? Yo ya dejé estas vidas con el fundamento puesto y tú les vas a enseñar, entonces hay que tener cuidado qué les vas a enseñar. Dice, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento. Diga fuerte, no hay otro fundamento. No. Fundamento, ahora, si usted me preguntara, pastor, ¿y qué pudiera hacer que la gente trajera otro fundamento? Por ejemplo, decirle a la gente que se puede salvar por una religión. Ese es otro fundamento. O decirle a la gente que se puede salvar por hacer obras. Ese es otro falso fundamento. O peor aún, decirle a la gente que se puede salvar si cree en tal o cual persona, en el Papa, o en la Virgen, o en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo. Todos esos son fundamentos falsos, porque Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Alguien se alegra y dice amén. Y dice el verso 12, y si sobre este fundamento, sobre Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, todo eso habla de una buena edificación. Pero luego también dice que pudieran edificar madera, heno, hojarasca. ¿Qué está edificar? Después de que Jesucristo ya es el centro, el fundamento de la vida, uno puede decirle, mira, sigue adelante, no descuides la oración, estás edificando con oro. No dejes de venir a la iglesia, estás edificando con plata. No dejes de dar tu testimonio, estás edificando con piedras preciosas. Pero si de pronto, en vez de decirle eso, le dices, no, mira, a veces los pastores son así medio locos, te empiezan a decir cosas que vayas a la iglesia, que des tu diezmo, y tú sabes, no tienes que, tú sabes, pues, tú calmado. Eso estás edificando con madera, con heno, con hojarasca. ¿Por qué? Porque estás diciéndoles cosas que no les van a servir para nada, para edificar su vida. Y Pablo aquí dice que hay que tener mucho cuidado con eso, porque el verso 13, cuando leemos en otras versiones, dice, porque cuando llegue el fin del mundo, eso es lo que dice en el verso 13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, todos digan el día quiere decir el día que Jesucristo aparece, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y esto lo que está diciendo es que cuando llegue ese día y regrese el Señor, todo lo que hicimos, amados hermanos, todo va a ser pasado por ese escáner para ver si eran obras de oro, plata o piedras preciosas, o si lo que edificábamos era madera, heno o hojarasca. Y dice que cuando pasan al otro lado y entonces permanecen, te aplauden y dicen, qué bien, edificaste bien, pásale, eres un buen edificador. Pero si todo lo que hablabas eran palabras negativas, siempre la gente, se levantaba alguien y quería decir, fíjate que a mí me gustaría ir a decirle de Cristo a esa gente de la lavandería, y tú le dices, no hombre, se van a reír de ti, ¿qué andas haciendo ahí? Andas como loco ahí. Entonces, eso es edificar
con madera en hojarasca, porque estás bajando a la gente en vez de empujarla a servir a Cristo. Y eso se va a manifestar ahí, eso va a salir en ese día cuando lleguemos con el Señor. Dice el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cuántos quieren recibir recompensa? Yo quiero. Yo sé que ahorita decimos, con que yo me quede ahí, pero vas a ver que sí es buena la recompensa. Ese día vas a decir, ¿por qué no me esforcé? Entonces vale la pena esforzarse ahorita. Es como la persona que le dicen, guarda para tu retiro. Y entonces se siente joven y dice, no hombre, no necesito ahorita, vámonos a un crucero, vámonos a gastar acá y guarda para tu retiro. No hombre, no necesito, estoy joven. Y un día se le llega y entonces sucede como el que le decía, le iba diciendo así y el otro le decía, no se apure compadre, no se apure. Y entonces ya de repente llegó a los años que ya no pudo trabajar y fíjate compadre, y no tengo nada guardado. Ahora sí apúrese compadre. Pero cuando debía de haberse apurado, no se apuró, o sea, no hizo lo que tenía que hacer. Así es las obras que hacemos en Cristo, ¿no? Es como guardar para el retiro, vas guardando algo mínimo. Es una cosita que vas poniendo y esa cosa, como no la tocas, se va multiplicando. Bueno, así es las obras que hacemos para Dios, de poquito en poquito, de oración que haces cada día, de meditación, de testimonio, de compartir lo que Dios ha hecho contigo, de darte disponible para que Dios te use cada día un poco, pero al final se hace una cantidad tremenda de cosas que pudiste haber hecho por Él, y eso es lo que va a salir ahí. Y entonces dice, verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero luego te da un premio de consolación. Y dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Quieres que te diga eso en lenguaje coahuilense? Es pasar de panzazo. Pasaste la escuela, pero pasaste de panzazo, decía. ¿Alguien se acuerda de esa expresión? Que sí pasaste, pero con puros 68, no sé cuánto era el número, pero que apenas alcanzaste a pasar y que casi te decían, en realidad ni debería, y tú estabas ahí, no hombre, sí, déjame, ayúdame, y entonces pásale, de panzazo, apenas llegaste, como que de barrida, ¿no? Así como los peloteros que se barrían esta semana. Entonces, y luego llegamos a la parte final, la cuarta enseñanza que vemos acá, de los versos 16 al 20, y cuando yo leí esto, mire, dice, no saben, o no sabéis, o traduciendo eso, se dijera, no saben ustedes que son templo, está hablando en plural, no sabéis que sois templo, pero está hablando a plural. Esa es la parte clave aquí, porque no está hablando de una persona, sino que está hablando de varios. Y dice, ¿no saben ustedes que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Vosotros, son ustedes. Verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo te voy a decir algo que Dios me enseñó leyendo ese pasaje, porque yo siempre había leído, y no sé, quizá a ti te pasaba también, yo siempre había leído ese pasaje, y todas las mensajes que yo había oído las relacionaban con esto. Mira, con que una persona destruyera a sí misma el templo de Dios. O sea, todo lo que yo había oído, por ejemplo, si una persona fuma, por decirte algo, entonces dice, bueno, mira, estás dañando los pulmones, entonces tú estás dañando el templo de Dios. Si una persona toma en exceso, toma mucho, estás dañando tu hígado, entonces mira, estás dañando el templo de Dios. Y siempre yo había oído eso
de que si maltratas tu cuerpo, entonces estás dañando el templo de Dios y Dios le destruirá a él. Pero leyendo este pasaje yo sentí que recibí una revelación que nunca había visto y te la comparto, porque acá la parte que te dije es que le habla a plural, no a singular, no a una persona. Y entonces lo que yo recibía, lo que yo entendía, dice, ¿no saben ustedes que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Ustedes, todos digan ustedes. Ustedes, esa parte es clave para entender esto que por lo menos que yo entendí. Ustedes. Y entonces dice, si alguno destruyere el templo de Dios, ustedes, el templo, la iglesia. Entonces lo que yo entendía es que si alguno hace algo contra su templo, que es su iglesia, que es su cuerpo, o sea, por eso esto es grave, hermano. O sea, sí es malo contaminar yo mi propio cuerpo, sí es malo hacer cosas que, por ejemplo, comer pura comida chatarra, claro que es malo. Estoy dañando mi cuerpo, sí. Voy a recibir castigo sobre eso, la verdad no sé, a lo mejor sí. O a lo mejor el mayor castigo que recibo es enfermedades o tú sabes, debilidad o cosas como esas. Pero lo que sí vi grave es que nosotros hagamos algo, piense en el templo de Dios. Y ahora piense el templo de Dios, las personas que componen el templo de Dios. Sean 3, sean 10, sean 100, sean 1000. Sea todo el cuerpo de Cristo, todo el templo de Dios. Y entonces dice, si alguno destruye el templo de Dios, ¿cómo lo destruye? Cuando yo leía esto, o estudiaba esto, me imaginaba el jueguito ese del Jenga, se llaman los tablitas, Jenga. No es una mala palabra, ¿eh? Así se llama un juego. Y ese juego vas edificando tablitas y tablitas y tablitas, y cada quien le va aumentando y que no se caiga el templo. Claro que ahí está hablando, o sea, que no se caiga la estructura. Claro que ahí está hablando de una estructura muy, ¿cómo se dice? Muy débil. Y el templo de Dios no es débil, no es débil, pero las personas sí se hieren fácilmente. O sea, edificamos, y luego cada quien le va sacando su tablita, y la clave es que no se te caiga esa estructura. Y entonces a veces que alguien dice, pues yo prefiero no sacarle porque se va a caer. Y claro que en el juego es otra cosa, pero en el templo de Dios sí es mejor no seguir jugando si vamos a dañar a alguien. ¿Cuántos han visto hermanos de alguna iglesia que se llevan mucho, o hermanas, se llevan mucho y luego de pronto andan enojados o enojadas? ¿Lo han visto? A mí me ha tocado verlo con estos ojos coahuilenses. Porque jugaban siempre, pero un día se dicen una palabra que en realidad va más allá y la otra no está en posición de tomarla y se hace un revolú bien grande. Pero el punto que yo quiero que realicemos acá, ya en esta parte casi terminando, si alguno hace algo en contra de su templo, fue lo que yo recibí. Si alguno hace algo en contra de su templo, Dios le destruirá a él. Por eso vamos a ir a Romanos 14:13, que ya lo leímos hace unas semanas, donde Pablo dice en Romanos 14:13 que debemos proponer, dice, así que ya no nos juzguemos, y acuérdense que juzgar, acá dijimos que era condenar más los unos a los otros. No es que no vamos a juzgar, juzgamos la palabra, juzgamos si está de acuerdo a la escritura, pero condenar es otra cosa, más los unos a los otros, dice, sino más bien decidir o decidan, fíjate, no poner tropiezo
u ocasión de caer al hermano. Fíjate esa última parte, sino más bien, léalo conmigo, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Supongo que yo vine muy mono con esta pluma hoy y de pronto la pluma ya no la traigo en mi bolsa. No sé dónde la dejé, pero es muy fácil acusar y decir, voy con mi esposa y digo, ¿dónde está mi pluma? ¿Cuál pluma? Me va a decir mi esposa. La que yo traía. ¿Dónde la traes? A ver, saca la bolsa. O voy con otro hermano, otra hermana, y digo, mi pluma, hermano, yo la traía aquí, alguien la tiene que traer. ¿Me está entendiendo? O sea, parece una cosa de risa, pero de verdad que eso, imagínate que voy y le digo eso a una persona nueva, decir, no vuelvo ahí, ese viejo está loco. ¿Sé dónde dejaría su pluma y me anda echando ahí que si yo traigo su pluma? Entonces, por amor a esa persona, prefiero perder mi pluma. O prefiero perder el billete, o prefiero perder lo que se me haya perdido. Por amor. Porque quien hace algo contra su templo y le destruye, Dios le destruirá a él. Entonces, ese verso a mí se me hizo clave. Propongan o decidan no poner tropiezo. Si lo que dices va a ser tropiezo, refrena tu lengua. Porque es mejor no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Bueno, y concluimos entonces los versos 21. Verso hombres. ¿Qué nos quiere decir ahí? No te sientas ufano de ningún cantante, de ningún pastor, de ningún apóstol. No. Todos son servidores de Cristo. Del que debemos de sentirnos muy orgullosos es de Dios, de Cristo. Amén. Dice bien claro, así que ninguno se gloríe en los hombres. Y luego nos dice por qué. Porque todo es de ustedes. Y dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Casi que aquí yo le puse en mis notas que tendría que ser como, ¿tú de cuál Marcos eres? ¿Eres de Marcos Brunet? ¿O de Marcos Witt? ¿O de Marco Barrientos? Ay no, a mí no, yo puro Marco Barrientos. Yo puro Marcos Witt, diría alguien de la antigüita, ¿verdad? Ya. Andarte sintiendo muy ufano de este o del otro, porque todos son servidores de Dios. Es lo que Pablo dice acá, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, o que es Pedro aquí. Es más, dice, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, es vuestro. Dios te ha dado, si tú estás en Cristo, fíjate, la clave aquí es, si estás en Cristo, todo está al alcance de tu mano. ¿Por qué todo está al alcance de tu mano? Porque tenemos la autoridad que Dios nos ha dado para ejercer y para dominar, no para mal, porque este dominio y esta autoridad no es para causarle mal a la gente. No vayas a poner ahí un rótulo. Se hacen males con la autoridad de Jesucristo aquí, venga para acá y le hacemos el mal que usted quiera hacerle a una persona. No es para eso, es para bendecir. Los dones que Dios nos ha dado es para bendecir a las personas. Entonces, termina diciendo, todo es de ustedes, y luego dice, y ustedes son de Cristo, y Cristo de Dios. Haz de cuenta que todo lo encierra en su propia cajita. Todo lo que se ve en el mundo es de ustedes. Pero luego Cristo
te abraza a ti y abraza a todos los demás y dice, pero ustedes son míos, chiquitos. Y luego Dios dice, y tú eres mío. Y ahí dentro de Cristo vamos nosotros. Y por eso dice que estamos escondidos en Él. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Termino con la parte que yo creo que vi como la más interesante para nosotros a comprender en esta noche. El fundamento es Cristo. Dentro de este capítulo quiero que entiendas que la parte más principal es que nuestro fundamento debe ser y no puede ser otro más que Cristo Jesús. Y que el fundamento que le vamos a llevar a la persona no es que le vas a decir que mi iglesia, que mi denominación o que mi doctrina, sino lo que llevamos es a Cristo. Amén. Póngase en pie. Bendigo a cada persona que nos mira o nos oye, donde quiera que estés. Oro que se te revele que el fundamento es Cristo. Tal vez